Hola, ¿pueden ver mi pantalla? Sí, sí ve. Perfecto. Ok, buenas noches a todos. Muchas gracias a los organizadores por la invitación. Muchas gracias a Rayos contra el Cáncer por hacerme parte de este bonito proyecto de educación. Y bueno, sigamos adelante. Hoy vamos a hablar un poco sobre cómo alimentar el modelado de las. Cerrando aquí unas ventanas que no me dejan ver. Ok, perfecto. Ok, bueno, viernes por la noche, por acá por el sur son las 9 de la noche. Estamos casi en Navidad, entonces, bueno, eh, esta reunión a esta hora, espero, gracias por estar a esta hora en este día y bueno, avancemos. Entonces, bueno, como saben, va a ser uno de los tópicos que ya veníamos revisando. Si el lunes pasado hablamos sobre ciertas alertas que teníamos que tener en la planificación y en el comisionamiento de IMRT. La siguiente sesión, también relacionada con comisionamiento, digamos, fue sobre la elección de las cámaras y las consecuencias de una mala elección. Y hoy estamos con este, digamos, segundo tema de cómo alimentar el modelado de las, o el modelo de las. Ok, muy bien, seguimos. Bueno, el temario de hoy, bueno, para empezar, vamos a definir un poco qué se entiende por modelado de las. Y luego vamos a revisar todo lo que es el proceso de puesta en marcha de IMRT, por supuesto, haciendo hincapié en lo que es el modelado de las. No vamos a hacer hincapié en temas de comisionamiento, hincapié en cómo hacer ese proceso, ya que tuvieron charlas previas la semana pasada relacionadas con esto y además hay charlas que van a estar también la semana que viene, perdón, ya creo que es el año que viene, relacionadas, por ejemplo, con el postmodeling. Entonces, bueno, iniciemos. Como sabemos, debido a que las distribuciones de dosis no pueden medirse dentro de un paciente, entonces lo que hacemos generalmente que estas las calculamos. El formalismo para lo que es la manipulación matemática de la data dosimétrica es lo que a veces hemos llamado, o en la literatura se ha llamado como modelado de las. Tenemos que tener en cuenta que los primeros modelados de las simplemente consistían en una representación 2D de valores de dosis en el plano, tal como lo podemos ver acá. No sé si algunos de los que están como oyentes pudieron trabajar con estas curvas, pero ya hace un año, bueno, dependiendo de los centros, puede que estas curvas se estén utilizando, ¿no? Pero a mi entender ya han pasado ya varios años desde que yo dejé de ver estas curvas. Curiosamente, estas curvas que representan el modelado de las entregaban los fabricantes. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, lo interesante acá es que, digamos, históricamente, cuando estamos en este tema, sobre todo en 2D, los fabricantes entregaban la data modelada. ¿Ok? Entonces, de esto vamos a profundizar un poco más adelante. Bien, entonces, ¿qué es el modelado de las? Digamos que es parte fundamental del proceso de puesta en marcha clínico de la radioterapia moderna. Digamos que todos los sistemas de planificación van a generar un modelado de las basado en distintos algoritmos. Por ejemplo, algoritmos que conocemos, el Pencil Beam Convolution, el Collapse-Con, el Triple A de Variant o el Monte Carlo, entre otros. ¿Ok?
Estos algoritmos lo que intentan es reproducir los distintos parámetros dosimétricos que medimos. ¿Cuáles son? Por ejemplo, los PDD, los off-axis ratio, los output factor. Y a partir de estos parámetros que se intentan reproducir, luego se intenta reproducir lo que es la distribución de dosis sobre el paciente. Entonces, encontramos que para IMRT existen dos niveles en el modelado de LAS. Hablamos del modelado de LAS como tal, si la data que se requiere se ingresa al sistema, para que el sistema, el algoritmo, reproduzca lo que son estos PDD, off-axis ratio, y los output factor, esa sería una primera fase. Y hay una segunda fase que sobre todo aparece cuando estamos hablando de técnicas avanzadas como IMRT-BIMA, en la cual se hace un modelado del sistema de modulación. Entiéndase esto, en este caso, el MLC, ¿ok? En este caso, dado digamos, el diseño de los equipos, el usuario es generalmente quien está encargado de hacer los ajustes finos. ¿Ok? A este proceso vamos a ver que también se le conoce como post-modeling. Bien, entonces, ¿cuál es el proceso que tenemos para la puesta en marcha? Primero, vamos a hablar de la toma de datos dosimétricos. ¿Ok? Cada uno de estos puntos que voy a mencionar a continuación lo vamos a describir durante la presentación. ¿Ok? Lo siguiente, la verificación de estos datos dosimétricos. Generalmente, ¿cómo lo hacemos? Los contrastamos contra data de referencia, pueden ser datos del fabricante, y una recomendación de este contraste de datos, es hacerlo en vivo. Si es así, mejor. Tercero, dar formato a estos datos que fueron, a los datos dosimétricos medidos. Y esto tiene que ser de acuerdo a lo solicitado por el fabricante. Lo cuarto sería ingresar los datos formateados al TPS. Quinto, generación del modelo de cálculo. Sexto, corresponde verificar lo que sería la correspondencia entre datos medidos y también los datos generados por el TPS. En este caso serían los datos modelados. A continuación, corresponde hacer una verificación independiente de los cálculos del TPS. Aquí vamos a hablar de geometría sencilla, mediante medidas, o también pueden ser cálculos. En el octavo punto vienen los ajustes finos del modelado, que están relacionados al sistema de modulación. En este caso, lo hemos llamado, o aparece en la literatura, como el post-modeling. Luego, hablamos sobre una validación interna del modelado final. Interna me refiero a dentro del propio centro, ¿ok? Puede ser un tercer físico que trabaja en el centro, que quizás no participó en todo el proceso inicial, que haga esta validación interna. Y por último, tal como hablamos en la charla del lunes, también tiene que haber un proceso de validación externa del modelado final. ¿Ok? Entonces, si hacemos un análisis de todo lo que ofertan los fabricantes, vamos a darnos cuenta que existen principalmente 4 aproximaciones para comisionar un sistema de planificación. Entonces, en primer lugar, tenemos que el TPS o el sistema de planificación requiere una serie de datos dosimétricos relativos para ser medidos e ingresados por el usuario. Uno de estos TPS proveen lo que es un set de data estándar con propósito de comparación con la data medida por el usuario. Ejemplos de estos son, por ejemplo, el CyberKnife, y también Eclipse tiene esta opción, ¿ok? De proporcionar data para que el usuario la compare. Otra opción
que el TPS viene con un set de datos dosimétricos estándar para la máquina. La data medida es usada para verificar que la máquina está suficientemente ajustada. ¿Ok? Tenemos un ejemplo de esto, sería el Eclipse también nos da esta opción. Son datos dosimétricos que van a ser utilizados para el modelado. Tercera opción es que la data dosimétrica relativa, medida por el usuario, es utilizada para generar uno o más modelos de LAS. Ejemplos de esto pueden ser, en el caso de Electa, tanto el XIO o el CIO, también como el Mónaco. Okay, el Pinnacle también tendría esta opción. Y la cuarta opción que tenemos de las aproximaciones para comisionar un TPS es cuando el TPS en conjunto con el acelerador es parte del sistema de administración de la dosis y digamos, viene precomisionado por el fabricante. Un ejemplo típico de esto es el Tomotherapy y ahora el Halcyon también viene con esta característica. Ok, entonces, tengo una consulta para todos los participantes. Voy a publicarla acá. A ver, segundo. Ajá. Estoy publicando la... Fíjense. Pueden ir respondiendo. La ventana la pueden correr a donde ustedes consideren mejor. ¿Qué data utilizar para el comisionamiento? Opción A, data medida por el físico local. Opción B, data medida por un consultor o una empresa. Y opción C sería la data suministrada por el vendedor. Hasta ahora siguen aumentando las respuestas. Ok. Ok. Ajá. Damos unos segundos más. Ok, ajá, bien. Entonces voy a terminar aquí la encuesta y voy a mostrar los resultados. Ok, entonces los resultados nos están diciendo lo siguiente. 61% piensa que la data medida debe ser hecha o que la data debe estar medida por el físico local. 17% dice que puede ser la data medida por un consultor y 22% está de acuerdo con que la data a utilizar para el comisionamiento puede ser la suministrada por el vendedor. Ok, no voy a decir nada respecto a esto, voy a seguir comentando acá, no voy a cerrar la encuesta, solo les voy a comentar lo siguiente. Vamos a dejar mi encuesta por aquí pequeñita y la seguimos comentando después. Voy a hablar de esta página de RadFormation. Esta página se creó recientemente, creo que no tiene más de un año, pero sí es producto del trabajo de cerca de 7 años de correos y encuestas. Este es un grupo que está formado por los que participan en la Medical Physics, ¿ok? Y en ese grupo se hace, uno de los usuarios siempre hacía con frecuencia ciertas encuestas, ¿no? Y resulta que ahora creó esta página y publicó las encuestas, entre otra información, también tiene un sistema de cálculo independiente interesante que lo pueden revisar cuando consideren. Dentro de lo que se publicó acá, se hizo la siguiente encuesta que se hizo el año pasado, el 22 de mayo, y yo lo que hice fue copiar la misma encuesta, pero digamos de forma general, acá se hizo solo para Eclipse. Si vemos los resultados, comparamos con lo que obtuvimos, digamos, están relativamente parecidos.
La mayoría está de acuerdo, digamos, aquí estamos con un casi 33% estaba de acuerdo con que tenía que ser la data medida por el propio usuario. Un 30% está de acuerdo con que podía ser la data medida por un consultor y un 27% casi estaba de acuerdo con que la data puede ser la data suministrada por el fabricante. Fíjense, como podemos ver del resultado tanto de nuestra encuesta local como de esta encuesta que se hizo a 112 participantes, ¿ok? Que pertenecen a la APM, no hay una respuesta absoluta en este caso. ¿Qué data utilizar? ¿Ok? Entonces, esta idea, este concepto, lo vamos a estar manejando, ¿ok? Durante la presentación. Voy a parar aquí los resultados, ¿ok? Y seguimos. Bien, entonces, continuando un poco con este tema, también de la revista Medical Physics, con cierta frecuencia se publican estos artículos, que son los points and counterpoints. Es una discusión que se plantean dos especialistas de discutir sobre un punto en particular. En este caso, esta publicación del 2012, ellos se plantean si la data proveída por el fabricante nunca debe ser usada como sustituto para un comisionamiento, digamos, de un acelerador lineal. Okay. En este caso está el doctor Indra Das y por el otro lado, a favor de que sí se puede utilizar la data, está el doctor Christopher Nen. Ok, entonces él estaba en contra de que nunca se puede utilizar y él estaba a favor de que nunca se utilice. Ok, entonces, por un lado, el doctor Indra Das nos dice que los aceleradores no tienen los mismos parámetros idénticos de LAS debido a problemas inherentes a la fabricación del diseño. Características de LAS dependen del espectro de energía y este puede ser incluso modificado cuando se está instalando, ¿okay? Que tiene como cierto sentido. Acá uno de los colaboradores demostró que aún coincidiendo en el eje central, la data fuera del eje puede ser diferente. ¿Okay? Otro es que pequeños cambios en el diseño del colimador o del MLC pueden alterar los parámetros dosimétricos del LAS. Y en esto podemos estar todos de acuerdo, porque de hecho estas modificaciones son las que hacen que tengamos que hacer un post-model del mercado de LAS. También argumenta que los fabricantes no pueden proveer una exactitud menor a más o menos 1% en la data entregada. Se habla del incidente número 25 reportado por la IAEA, donde mostró que el fabricante entregó una data de PDD que difería en 8% respecto a la data del usuario. Y por otro lado, yo diría que nos permite conocer a profundidad lo que es el LINAC y el TPS, es decir, el hecho de adquirir uno mismo su data. Ok, digamos, el counterpoint, el doctor Christopher, dice que el RPC midió la data de 50 variant LINAC 2100 y encontró que toda la data dosimétrica estaba dentro de un rango clínico menor al 1%, para 50 aceleradores. La variación de la data del AS debido a cambios en el diseño y fabricación del LINAC tiene una precisión importante similar a la esperada durante la medición de los datos dosimétricos. Entonces, esto es un punto, digamos, a favor del doctor Christopher, que dice que sí se puede utilizar. Así que la variación en el diseño y construcción está del mismo orden de la incertidumbre que tenemos en la medición de los datos dosimétricos. Punto a favor. Variaciones en las mediciones de los output factors son generalmente atribuibles al tipo de detector utilizado en lugar de variaciones respecto al diseño de los LINAC.
Entonces, esto también, digamos, estaría a favor del uso de la data que provee el fabricante, ya que, como vimos también en la charla de la semana, del lunes, perdón, efectivamente, uno de los errores que ocurrió en Francia precisamente fue la mala elección de la cámara de ionización para la medición de los output factors. Lo otro es que es mejor que el físico invierta su tiempo validando el modelado de LAS en lugar de invertir todo ese tiempo adquiriendo la data requerida para el modelado. Esto también es un punto a favor. Accidentes en la administración de la dosis son más probables cuando la data es adquirida por el físico local en lugar de utilizar la data del fabricante. Y aquí hay que también resaltar que, digamos, los errores cometidos durante el comisionamiento van a ser errores sistemáticos, entonces, que se van a trasladar a cada uno de los pacientes que sean tratados en particular con ese AS. Tomando en cuenta la variación experimental menor al 1%, según dice el doctor Christopher, la data del fabricante debería ser aceptable como sustituto de la data adquirida localmente. Y por último, el uso de la data del fabricante puede acortar también el tiempo para la puesta en marcha clínica. Sin embargo, aquí también resaltamos que este tiempo que no se invierte en la parte de la toma de data, invertirlo más bien en un buen y un adecuado modelado de datos. Ok, entonces, respecto a data dosimétrica del fabricante, un segundo que tengo una ventana, no me deja ver. Tenemos, por ejemplo, la que nos proporciona Varian para el TrueBeam, que en realidad puede ser utilizado para otro de los modelos de Varian. Okay, aquí vemos que nos proporciona una data bastante completa, donde vemos las curvas de dosis en profundidad, perfiles a distintas profundidades, las diagonales y los output factors. Igualmente para las cuñas, okay, tenemos cada uno de estos datos que son proporcionados por el fabricante y en principio nos pueden servir como referencia para contrastarlos contra nuestra data. Importante tomar en cuenta la advertencia que hacen los mismos fabricantes. Por ejemplo, acá Varian dice que es responsabilidad del usuario asegurarse de la integridad y la validez de la data que se está entrando y entender que la calidad de la salida dependerá críticamente en la calidad de los datos ingresados. Cualquier irregularidad o incertidumbre acerca de la data que se está ingresando, unidades, identificación o calidad de cualquier naturaleza, será investigado, debe ser investigado antes de ser usada esta data. ¿Ok? Entonces, advertencia a los fabricantes. La validación, en el caso de la data de las en el Eclipse, que se importa, que está incluida en el propio Eclipse, el uso de esta data es única responsabilidad del cliente. Entonces, de alguna forma, los fabricantes tratan de... El tema aquí principal es un tema de responsabilidad. Es decir, si llegara a haber algún conflicto, el fabricante con estas declaraciones trata de librarse un poco de la responsabilidad, con todo sentido, ¿no? Por otro lado, tenemos una data similar que proporciona Electa. Esta data fue publicada recientemente, el año pasado, es el AGL Databook y las siglas AGL vienen del Accelerated Go Live. La idea que tiene Electa, primero con esta data, es proporcionar una data de referencia para los usuarios, ¿ok? Y posteriormente, como lo dicen las siglas, acelerar el proceso de, digamos, del Go Live
del tratamiento. Okay, entonces son dos cosas que están ocurriendo acá. Vamos a verlo con más profundidad luego. La data que se proporciona en este documento, en este book, es similar a lo que habíamos presentado para el caso, digamos, de Variant. Tenemos los output factors, los SCP, tenemos la dispersión de colimador, la de Fantoma, TDD, los off-axis ratio. En el caso de Electa, como saben, estamos hablando de que solo tenemos una cuña, se proporcionan los datos para esa cuña. Para los electrones también se dan bastante información que es de utilidad. Los PDD, los datos de R90, R85, R80, R50, que nos habla de la calidad. Y así, distintos parámetros que sirven también para caracterizar el láser. Entonces, es un documento que está con toda esta data y podemos utilizarla como referencia. Sería una de las utilidades que podemos dar. Entonces, siempre que se use la data estándar del fabricante, debemos tomar en cuenta lo siguiente. Una, cuáles son las restricciones que el fabricante impone a esta data. Otro, a cuáles son los modelos de los aceleradores a los cuales ellos dicen que aplican. También, si nosotros vamos a utilizar esta data para comparar, es importante verificar las condiciones con que ellos la midieron. Es decir, utilizar las mismas condiciones con fines de poder reproducirlo, porque si no, no vamos a poder tener los mismos resultados. Y también es importante verificar, que esto lo dicen los fabricantes, cuáles fueron los detectores que utilizaron para cada uno de los parámetros. Si no tenemos exactamente el mismo, por lo menos que tenga características similares. En el caso de las cámaras, que tengan volúmenes similares. ¿Ok? Bien. Entonces, eso respecto a la toma de datos dosimétricos. Respecto a la verificación de datos dosimétricos, es decir, contrastar contra referencia, como les dije, si es en vivo mejor, tenemos lo siguiente. Por ejemplo, les traigo este ejemplo de una data que comisionamos recientemente, a mediados de este año. En esta data, este es un Synergy Platform que fue instalado en el 2010 y quisimos hacer la comparación contra el documento de la AGL Data Book. ¿Ok? Entonces tenemos el SCP que nos reporta el AGL y este es el SCP medido. Me llamó muchísimo la atención que quizás el valor más alto que tenemos y quizás es de esperarse para el campo más pequeño, para el 2x2, pero de resto estamos obteniendo diferencias menores a 0.4%. Para una máquina instalada en 2010 y para este año lo que se hizo fue una actualización del CIO al Mónaco y por eso se requería esta toma de datos. Entonces, interesante que esta data publicada en 2019 coincida con data de una máquina instalada en 2000. Lo que les decía de graficar, no se ve, no quedó acá la otra, pero la azul es la que corresponde a la AGL y la naranjo sería la que corresponde a la data medida. El hecho de graficar, aunque parezca a veces algo sencillo, nos va a ayudar mucho a detectar las variaciones que pueden ser por dos razones. O la mandíbula no se están colocando bien, o que efectivamente cometimos un error al momento de la medición. Entonces, esto nos ayuda a darnos cuenta de qué es lo que está pasando. Bien, acá vemos lo mismo, pero este sería en el caso de Varian, que nos pide hacer las mismas mediciones, ¿ok? Pero en el caso de Electa, y vuelvo atrás y disculpen, digamos, si se imaginan la tabla de X por Y, sino una tabla que puede ir desde 2, 2 por 3, 2 por 4, hasta 2 por 40, luego 3 por 2, 3 por 3, hasta 3 por 40 y así sucesivamente, nos da toda una tabla completa.
Para el caso de Electa, el caso del Mónaco, solo nos pide la diagonal de esa tabla. No es así para el caso de Variant, donde nos pide datos de la tabla completa. Esta imagen que ven acá no es de datos, sino más bien de sugerencias de cómo medir. Y en este caso aplicaría para datos Variant. ¿Qué quiere decir? En naranjo, como ven acá, vemos un diodo estereotáctico. En azul vemos una cámara de ionización de 0.125 y en rojo vemos la calibración cruzada entre ellas. Okay, entonces, en todos estos parámetros en naranjo, si los campos que serían del 1 al 3 hasta 40 serían con el diodo estereotáctico y los que están en azul serían con la cámara de 0.125 cc, que es un volumen típico. Y aquí es donde normalizaríamos la lectura del diodo para que corresponda con la de la cámara de ionización. Ok. Entonces, tenemos nuestra data, ok, la medimos y nos corresponde utilizar, por ejemplo, lo que hicimos en este caso, lo hicimos Cumaná en Venezuela, fue comparar la data proporcionada por el fabricante, en este caso fue la Golden Bean Data, contrastada contra la output factor obtenido de un unique, en este caso una cuña de 30 grados. Lo hicimos para todas las cuñas y para los campos abiertos. Y aquí estamos viendo las diferencias que se obtuvieron en esos casos, en ese caso. Estamos hablando que quizás la diferencia mayor fue de 1%, digamos, para el campo de 40 por 6 centímetros. Okay, de resto, bueno, obtenemos resultados satisfactorios. Acá no se ve tan bien, pero no se ve tan bien porque están prácticamente superpuestas la data del Unique versus la Golden Bean Data. Ok, igual para los perfiles. Entonces, esto lo que nos está dando es que la confianza de que los datos medidos están bien. Acá podemos ver un resumen de lo que sería la comparación de los resultados, que las diferencias porcentuales, o mismo para profundidades particulares, por ejemplo, a 10 centímetros, a 20 centímetros y el TPR 2010, que lo vemos que da igual para ambos casos, tanto la Golden Data como la data medida en ese caso. Para los PDD hicimos una comparación también, una diferencia porcentual y con su respectiva desviación estándar, que está súper bien. Para los perfiles hicimos lo mismo, la desviación estándar es un poco más ancha, pero recordemos que quizás en esta región no es lo más indicado, no es comparar con dosis, sino más bien con distancia. Pero bueno, es un indicador que si uno sabe lo que está midiendo, lo puede utilizar, ¿no? También los factores de cuña lo podemos comparar. En este caso, la Golden Bean Data, la antigua, no tenía los factores de cuña, pero si buscamos el reporte 258 de la AAPM, sí tiene valores reportados y fíjense que las diferencias contra esta data reportada por la AAPM son bastante, están por debajo del 2%. Ok, entonces nos da confianza de que nuestra data estuvo bien medida. Ok, entonces el siguiente paso. Doctor, quiero ver si hay algunas preguntas o si alguien, no sé, tiene algunas como comentarios o Sí, dudas. Veo algo en el chat. Yo no veo el chat. Ok, para el cálculo de la desviación estándar de la data del slide 21, ¿cuántas mediciones fueron realizadas? Y para cada campo. Ok, voy a la tabla 21. Ajá. La ¿Cuántas desviación estándar, por ejemplo, si estamos hablando de lo que se hizo, por ejemplo, aquí en el PDD serían el punto a punto que se hizo, no recuerdo exactamente cada cuánto se hizo la medición, ya respecto a eso. Una de las mediciones que se hicieron se comparó, claro, ahí
¿Qué se hizo? La data medida se tuvo que poner, digamos, en el mismo espaciado en que estaba la Golden Bean Data. Y otro punto importante, de otra modificación que se hizo acá para poder hacer esa comparación, por ejemplo, en el TDD, es que la antigua Golden Bean Data de Variant no tomaba en cuenta el punto efectivo de medición, sino que la cámara estaba centrada a la profundidad de interés. Entonces, si uno quería compararla, tenías que hacer la corrección en tu data, ese punto efectivo, para poder compararla con la Golden Bean Data. Perfiles, lo mismo, se comparó punto a punto, y ese es el resultado de esa diferencia, es lo que corresponde a esta desviación estándar que estamos acá. No sé si eso ya responde cualquier cosa, con gusto respondo. Gracias. No. El siguiente paso, respecto a dar formato a los datos de acuerdo a lo que el TPS exige, tenemos lo siguiente. Acá el soporte de los fabricantes de los equipos de dosimetría, de control de calidad, es fundamental. Esto debe considerarse cuando ustedes vayan a hacer la compra de los sistemas de dosimetría, sobre todo el tanque, la cuba 3D, ya que puede que pase que algunos fabricantes solo habilitan un TPS en particular. Si, por ejemplo, si tú no lo es decir, el deber del fabricante es preguntar, ajá, ¿para qué TPS lo quiere? Eclipse, Monaco. Ok, pero en principio algunos te venden una sola licencia. Si quieres para otro sistema de planificación, tienes que solicitarlo para el momento de la compra, ¿no? Entonces, esto tenerlo en cuenta, ¿ok? Hay otros fabricantes que sí están abiertos, digamos, que el paquete de oferta inicial viene con, digamos, la gran mayoría de los sistemas de planificación. Hay que tomar en cuenta que este formateo de los datos se puede hacer de forma manual, pero es súper tedioso y además puede ser una fuente de errores. Entonces, esto no sería lo recomendado. Lo recomendado es tratar de obtener este formateo automático que proporcionan los fabricantes de equipos de control de calidad. Bien, respecto a ingresar los datos ya formateados al TPS. Aquí tenemos varias opciones. Voy a plantear tanto la versión, digamos, que tiene Electa, como la versión también que tiene Variant. Entonces, Electa desde hace unos pocos años está trabajando con esta plataforma que ven acá, el beamdata.electa.com, es la Electa Physics Platform, donde es ahí donde los usuarios van a ingresar la data que han medido, ¿okay?, para el modelado. Entonces, en este mismo módulo también se permite hacer un análisis de la data medida versus data de referencia. En este caso, pudiéramos pensar en el documento este que les nombré, el AGL Book Data. Ok, entonces vamos a hacer, supongamos que vamos a hacer clic acá en Beam Data Submission. Ok, y aquí se nos va a presentar todas estas opciones. Estas tres que estamos viendo acá serían el caso que el usuario decida tomar su data completa. En este caso sería la toma de data completa para el Monte Carlo o para el CollapsCon. Y en este caso sería usuarios que tienen CIO y desean actualizarse a Mónaco, y en este caso en Oncentra, que desean actualizarse a Mónaco. Pero fíjense que ahora también está apareciendo la opción de la AGL Data. En este caso, el modelado se va a hacer a partir de la data AGL, ¿ok? Pero Electa pide que se hagan unas mediciones no tan
extensas como las que se hacen para modelar el Mónaco por completo, pero sí unas mediciones que te permitan, que permitan a ellos garantizar de que efectivamente la máquina está entregando el haz de forma similar dentro de la incertidumbre esperada y similar a lo que ellos tienen como su data de referencia. Okay, entonces uno introduce esa data, por ejemplo, aquí vemos los output factors, ¿ok? Aquí vemos lo que corresponde a los PDD. En colores sería la data medida por el usuario y en negro sería la data de referencia. Entonces, fíjense que estamos comparando nuestra data medida contra una data de referencia. Y esto la plataforma permite hacerlo. ¿Okay? En el caso de Variant, por ejemplo, en el caso del campo abierto, nos permite importar las medidas. La medida de los PDD, la medida de los perfiles, la medida de los output factors. Fíjense que aquí podemos visualizar cómo serían los datos medidos. Entonces, a la pregunta que hacían de cómo debería verse un buen modelado de o que la data, por ejemplo, a simple vista, las cosas que uno puede evaluar es que efectivamente estas líneas no se crucen, ¿no? Las líneas de PDD en profundidad que no se crucen. Cruzan, seguramente algo malo medimos, o quizás lo renombramos mal, o quizás el formato que se hizo no fue el adecuado. ¿Qué quiero decir? Era un PDD de un campo de 20 por 20 y por se colocó un PDD de un 10 por 10. Ok, entonces eso en el formateo puede pasar. Ok. Acá, por ejemplo, dentro de la plataforma de Variant, tenemos, como les dije, en la opción de Variant teníamos que medir toda la tabla completa de los output factors. Fíjense que dentro de Variant, de esta plataforma, tenemos la opción de este gráfico tridimensional que está acá, que está muy bueno porque acá no lo podemos rotar, pero dentro del sistema de planificación sí. Lo que buscamos acá es que no haya ningún salto dentro de esta, digamos, sábana que se genera de, fíjense, del tamaño de campo versus output factor. Lo que estamos viendo tridimensionalmente, cómo es la variación de los output factor por los tamaños de campo. Y esta verificación es de verdad súper delicada, porque estamos hablando de que si son cerca, no se miden todos los campos, 3, 4, 5, 6, 7, sino que hay se toman unos sí, unos no, según lo que especifica el fabricante, pero son aproximadamente 10 campos por 10 campos, ¿verdad? Estamos hablando ahí de que estaríamos generando cerca de 100 mediciones. Tomemos en cuenta que no hacemos una sola medición, generalmente hacemos al menos 3, nos da 300 mediciones para obtener esta curva, para obtener esta tabla. Entonces, les hago esta pregunta a la audiencia. Esta es más que todo para que lo respondan y si quieren encender los micrófonos o por el chat. Según su experiencia, ¿qué métodos sugieren ustedes para minimizar errores sistemáticos en la toma de datos de los output factors? Antes de responder, por favor, vuelvo atrás. Hablamos aquí de 300 datos para medir para una energía. Si tenemos cuñas, en este caso cuñas físicas, son 4 cuñas físicas. No son los mismos 300 por cada una, pero sí cerca de unos 200, digamos. Son 200, 800, más estos 300. Son cerca de, redondeemos a 1000 datos para medir para una energía. Si tenemos 2 energías, serían 2000 datos a medir. Si tenemos las energías con triple F, no aplican las cuñas, pero sí aplican las curvas de output factor, esta sábana que estamos viendo, que serían cerca de 300 y 300 datos más. Estamos hablando de cerca de 2600 datos solo para la medición
output factor. Entonces, vuelvo a hacer la pregunta. ¿Qué métodos sugerirían ustedes para minimizar los errores sistemáticos en la toma de datos de los output factors? Ahí sus comentarios. Pueden abrir los micrófonos, abranlos con confianza. Si lo quieren decir por el chat, díganlo por el chat. Nuevamente, repito la pregunta. Vamos a medir 3.000 puntos. Vamos a hacer 3.000 mediciones. ¿Cuál es la probabilidad que tenemos de equivocarnos? Yo diría que es altísima. Cometer un error. Entonces la pregunta es, según la experiencia que tienen ustedes, ¿qué método utilizarían? ¿Cuáles serían las acciones que ustedes tomarían para evitar equivocarnos, ¿no? A ver. Ajá. Okay. Si veo aquí a los participantes. A ver quién quiere de forma... Francisco, ¿qué opinas tú? Bueno, para los errores sistemáticos, disminuir los errores sistemáticos, yo pienso que... De los output factors en particular que... Sí. Obviamente, esas medidas, si vas a hacer más de 1000 datos, vas a tener un periodo largo de medida. Por lo tanto, hay que estar verificando lo que es la presión y la temperatura para ir midiendo, por ejemplo, cada cierto periodo de tiempo, cada vez que varíe la presión y la temperatura, el campo de referencia, por ejemplo. Okay. Eso te puede, si aumenta la presión y la temperatura, te va a variar ese valor y en un largo periodo de tiempo Claro. vas a obtener eso. También realizar la verificación del posicionamiento del tanque y del agua, también de la vaporización del agua en todo ese periodo que estés ahí. Claro. Ok, perfecto. Gracias, Francisco. Okay. Debemos tener condiciones estándar en todo el proceso, dice por aquí Reyes. También una de cómo protegernos es también ir graficando los datos, ¿no? Como les decía, si graficamos y vemos algún salto, ahí llamaba atención. Seguramente, o dos opciones, o el equipo se equivocó o nos equivocamos nosotros. Mi experiencia me dice que generalmente somos nosotros los que nos equivocamos. Entonces, por eso el hecho de graficar. Entonces, una recomendación, graficar, y otra pudiera ser quizás ir comparando en vivo. Por ejemplo, voy anotando mis resultados en una hoja de cálculo y voy contrastándolos directamente contra, por ejemplo, la data de referencia del fabricante o de alguna publicación. Okay, ese es un método, digamos, infalible. Estoy de acuerdo que si la medida se extiende mucho, hay que hacer una corrección por presión y temperatura, ya que la carga colectada en la mañana va a ser distinta a la carga colectada en la tarde. Pero si esto lo hacemos en un periodo corto, digamos, pero ese periodo corto, digamos 1 hora, 2 horas, lo da la expertise, la experiencia. Entonces, bueno, eso tenerlo en cuenta. Pero a eso me refería. Sí, lo que quiero es concientizarles que para la toma de datos, por ejemplo, de los output factors, que para mí es el tema más laborioso, debemos debemos tener métodos para protegernos de hacer barreras, para no proyectar los errores sistemáticos. Otra de las formas también que podemos utilizar es preparar, por ejemplo, en el sistema de medición, y si se puede en la consola del acelerador también, cuáles son los campos que vamos a evaluar, a medir. Okay, de tal forma que
intervención de nosotros sea la menor posible. Bien. Entonces, bueno, si alguien quiere hacer un comentario adicional, escucho, si no, continuamos. ¿Y eso se hace todos los días, una vez al día? El tema de los output factor y todas estas mediciones se hace generalmente cuando se instala el equipo. Es decir, sería una adquisición esa primera vez de puesta en marcha, y luego lo que se hace con cierta periodicidad es la verificación de que esos parámetros se mantienen estables. Ok, continúo. Entonces, la ventana del chat. Ok, entonces hablábamos anteriormente de que el usuario tomó la data. Pero, por ejemplo, en el caso del Eclipse, también tenemos esta opción, como ya lo habíamos conversado, que la data ingresada, la que se va a ingresar, no es la que tomamos nosotros, sino es la que, en este caso, el fabricante está proporcionando. Y es en el caso del Eclipse, es la data preconfigurada, la preconfigured bin data, que se puede acceder con esta ruta a encontrarla dentro del propio sistema de planificación, y se carga esa data dosimétrica para utilizarla en el modelado. Ok, entonces, ahora hablemos de la generación del modelado de cálculo. Modelo de cálculo. Bien, como les decía hace rato, fíjense, en el caso de la plataforma de Electa, tengo mi data medida, y para hacer el modelado tenemos que hacer lo siguiente. Tenemos que enviarla, toda esta data, enviarla al fabricante. Y es el fabricante, en este caso, que se encarga de hacer el modelado de la... generalmente esto ocurre en el caso de Monte Carlo por la complejidad que implica hacer este proceso. Bien, entonces, esta sería la opción que tendríamos con el caso de Electa, que si el usuario, por ejemplo, decide utilizar ahora la modalidad del AGL Data, este proceso de modelado se acorta. Estamos hablando de menos de una semana. Ok, entonces, en ese proceso también se hace un informe, un reporte donde efectivamente se corrobora ahora que la data modelada coincide con la data medida por el usuario. Ok. En el caso de Varian, el modelado de las se hace dentro del mismo sistema de planificación. Es decir, uno tiene la opción de, después de introducir toda la data, tanto medida, perfiles, PDD, output factor, etcétera, hacer el proceso de calcular la bin data. Entonces, fíjense que son como dos versiones, dos vertientes diferentes. Bien, entonces, ahora nos correspondería hacer una verificación entre lo que serían los datos medidos y los datos generados por el TPS, dígase ahora el modelado. Ok, entonces respecto a Mónaco, en el caso de Electa, ellos de entrada establecen esta, digamos, tolerancia. Y para que la data sea aceptada, la data modelada respecto a las medidas, para que sea aceptada, tiene que cumplir con estos criterios. ¿Ok? Tenemos un requerimiento y tenemos un goal. Entonces, esa sería la forma de cómo lo pide en el caso de ley. Acá tenemos un reporte ahora de la data modelada, en el caso de Electa, donde vemos output factor medidos versus los output factor ahora del modelo. ¿Okay? En este caso del Monte Carlo. Acá podemos ver las diferencias
que se obtuvieron al momento de comparar lo que serían los output factors, los valores medidos versus los valores calculados. También vemos que las diferencias son bastante pequeñas, a esperar, no tanto en el campo 2x2, pero sin embargo está menor a 1.2%, un valor bastante aceptable para el campo pequeño. En el caso de Varian, fíjense que voy a retroceder un poco para que vean que anteriormente estábamos aquí, no teníamos data calculada, esto, digamos, no está aprobada aún la data, pero en esta lámina ya vemos que sí hay data calculada, incluso ya están aprobadas la máquina. Entonces, ¿qué es lo que estamos? Es la misma idea, ¿qué es lo que se muestra acá? Es data calculada por el modelo versus la data medida en rojo y azul. ¿Ok? Y aquí podemos ver la diferencia que se está obteniendo. Vemos que, como se espera, en la superficie no tenemos, y como ya sabemos, no hay una buena determinación de la dosis. Entonces, justamente en superficie donde se esperan diferencias altas, pero ya cuando entramos unos pocos milímetros dentro del agua, vemos que efectivamente hay una buena correspondencia entre lo que es medido y calculado. También, bueno, aquí podemos visualizar lo mismo en el caso de las cuñas y lo medido versus lo calculado. Tenemos una gráfica donde vemos las diferencias, donde estas son diferencias porcentuales en regiones de penumbra, que generalmente no se utiliza este criterio de diferencia de dosis en penumbra. También dentro de la plataforma de Varian, podemos ver que se genera un reporte de un análisis gamma que se hace para cada una de las distintas curvas que se están comparando. Entonces, por ejemplo, hace un análisis antes del Dmax, luego el Dmax dentro del campo, en la penumbra y fuera del campo. Y a todo esto le hace, se reporta un resumen, ¿no? Entonces estamos viendo que todos los valores en este caso están por debajo de 0.2. Entonces, esto es un indicador de que efectivamente hay una buena correspondencia de la data generada por el modelo y la data que fue medida. Si lo vemos de cierta forma aquí, no es que nos están garantizando que la data está bien medida, lo que la generada por el modelado y la medida están bien. El hecho de que la data medida esté bien es el paso que hicimos previamente cuando la comparamos nosotros contra data de referencia. ¿Okay? Son dos momentos diferentes. Hay una pregunta en el chat. A ver. ¿Hasta qué punto es confiable el modelo de Monte Carlo frente a los datos experimentales? Digamos, si hablamos de una referencia, siempre vamos a estar hablando, uno es la medición y la otra es Monte Carlo. ¿Por qué? Porque Monte Carlo simula la interacción de la radiación con la materia. Entonces, de alguna forma, Monte Carlo es también, digamos, una referencia. Y, digamos, si lo vemos en el tope digamos, la menor incertidumbre, digamos, en cuanto a la exactitud tenemos del tema de planificación, como todos sabemos, el Monte Carlo, digamos, la referencia. ¿Okay? Y quizás para tener un buen modelado con Monte Carlo, sí lo que hay que tener es un gran historial, un gran número de repeticiones que se hagan para la generación de los datos. Obviamente, si esto se hace corto, la incertidumbre que se va a generar es muy grande. ¿Okay? Pero digamos, Monte Carlo es un algoritmo de referencia. ¿Okay?
Ok, bien. Continúo. Ajá. Entonces, respecto ahora a la verificación independiente de los cálculos del TPS, porque fíjense, son varios pasos. Por primer lugar, que nuestra data estuviera bien medida, que es lo que hicimos acá. ¿Cómo? Contrastándola contra data de referencia. Segundo, verificamos que la data medida y la data generada por el modelado también corresponden. Pero eso no quiere decir que el sistema de planificación esté calculando bien. ¿Ok? Entonces, para esa verificación, se sugiere utilizar geometría sencilla para hacer quizás o medidas o cálculos con una herramienta independiente. Vamos a ver a qué me refiero. Por ejemplo, dentro del protocolo que nosotros utilizamos como grupo de trabajo en el momento de hacer un comisionamiento, tenemos un set de pruebas básicas, donde vemos, por ejemplo, la de referencia, el campo 10x10 a 10 centímetros. ¿Ok? ¿Esto qué hacemos? Lo medimos, ¿okay? Que es el gráfico que estamos viendo aquí al lado. Esto fue en el caso, en este caso había el Pencil Beam Convolution y había AAA. Fíjense, dos modelos diferentes, dos modelados diferentes. Generalmente, Pencil Beam sería para un caso de convencional y el AAA, si no se adquirió el Acuros, sería el que se utilizaría para IMRT o IMA. Entonces, ¿qué es lo que estamos comparando? Lo que reporta el sistema de planificación para ambos algoritmos versus mediciones. ¿Ok? En geometría sencilla, campos 10x10, ahora a 20 centímetros, ahora con la cuña de 15, cuña de 30, cuña de 45, 60, así, etcétera, etcétera, ahora para distintos tamaños de campo. Lo mismo para las cuñas dinámicas. También aquí podemos evaluar, por ejemplo, este campo es 6x20 y 20x6, si los output factor fueron efectivamente bien medidos. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí estaríamos comparando contra lo calculado por ambos algoritmos contra lo medido en el propio acelerador. Con eso estamos tranquilos que efectivamente esto estuvo bien. Y lo otro que generalmente nosotros hacemos es que contrastamos contra una herramienta de cálculo de unidades monitor, digamos, pero independiente, desarrollada por nosotros. Esto, en principio, fue una hoja de cálculo que hicimos nosotros y más adelante lo que hicimos fue el desarrollo de una aplicación móvil. Estuvo en algún tiempo en la... Bueno, después alguien dejó de pagar y ya no está, pero igual se consigue. Si uno la googlea y la aplicación aparece. Este trabajo de desarrollo de esta aplicación, que es una hoja de cálculo montada en una aplicación, para calcular unidades monitor de forma independiente. Ajá. ¿Y cuál es la independencia de esta hoja de cálculo? Utilizamos la data del reporte 258 de la APM, que es el Task Group 71, que ahí ellos publicaron tanto output factor como PILE, como PDD, okay, para la energía de 6 MB. Entonces, esa data la utilizamos nosotros para desarrollar tanto la hoja de cálculo como la aplicación. Y bueno, la presentamos en el Congreso del 2016 de Alfin. Hicimos algo similar en el caso de radiocirugía. La data que utilizamos en este caso, no pudimos utilizarla del fabricante porque nos daban una advertencia de que esa data no puede ser utilizada con ningún otro fin que no sea para comparación en aquel momento. Y lo que hicimos fue comparar nuestra data medida en el Trilogy que disponíamos en Caracas en ese momento contra la data del fabricante. Estuvo dentro de tolerancia y fue
digamos, la validamos de esa forma, contrastándola contra el fabricante, y fue esa la data que utilizamos como referencia para esta hoja de cálculo o esta aplicación. Okay, entonces, bueno, esos son estos resultados que estamos viendo acá en azul, donde vemos que la mayor diferencia es casi un 3%, pero hay que destacar acá, contra un sistema completamente independiente. Entonces, esto nos da una tranquilidad de que el modelado en líneas generales está bien, porque tanto de forma dosimétrica con mediciones, un sistema independiente nos está dando tranquilidad. Entonces, seguimos con, ahora ya tenemos, digamos, el modelado global de las de radiación. Ahora procedamos a lo que se llama el post-modeling, o lo que serían los ajustes finos del modelado al sistema de modulación, en este caso el MLC. Este paso es requerido aún si se considera utilizar la data suministrada por el fabricante. ¿Por qué? Porque, el tema de la generación de las, el tema de la colimación principal está muy bien desarrollado por los fabricantes. Pero el tema del posicionamiento de las láminas, de la velocidad de las láminas, no es un tema que esté tan bien especificado por el fabricante. Entonces no está tan estandarizado. Sí está dentro de un rango, pero si nosotros queremos lograr coincidencia, correspondencia de índice gamma, por ejemplo, de 3 y 2%, o 3 y 3%, o 2 y 2%, 2% y 2 milímetros, tenemos que hacer estos ajustes finos. ¿Okay? Entonces, por eso este paso se requiere aún si utilizamos la data suministrada por el fabricante. Y tenemos que tener en cuenta también que esto es un proceso de optimización y como tal es iterativo. Entonces, ¿qué quiere decir? Obtenemos un valor puede ser según la recomendación del fabricante, pero igual los mismos fabricantes te hacen la recomendación de hacer el tweak, de hacer el ajuste fino. ¿Ok? Bien, entonces voy a hablar un poco en el caso de Electa, solo mencionarlo, ya que se ha hecho bastante hincapié en el tema de Varian. No voy a hablar tanto en el tema de Varian, pero sí también quiero destacar acá que en el caso de Varian nosotros hablamos generalmente de dos parámetros que nos ayudan con este post-modeling. Hablamos del Dosimetric Lift Gap y hablamos de la transmisión. En el caso de el Mónaco, para el Monte Carlo, se requieren otros factores adicionales. Digamos, el modelado es más detallado en este caso. Entonces, lift tip, hablamos de la fuga del lift tip. Ya vamos a ver un poco a qué se refiere. La transmisión a través de la lámina, el ancho que tendría el groove, digamos, la lámina. Ajá, ¿alguien va a hacer una pregunta? Tenía clase desde las 6. Desde las 6 tenía clase. Es el profesor. Hola, Luis Enrique. ¿Puedes apagar el micrófono, por favor? Gracias. Continúo. Entonces, bueno, en el caso del Agility, para el Monte Carlo, el número de parámetros que se utilizan para el modelado son un tanto mayor. ¿Ok? Bien, entonces, en el caso de Electa, con el Agility y Mónaco, se sugieren una serie de campos que nos van a permitir, digamos, hacer el ajuste fino de cada uno de los parámetros que estamos viendo acá. Ok, entonces, por ejemplo, hablamos del campo 10×10, es simplemente para evaluar la calibración del haz y del dispositivo de medición. El campo 20×20 nos va a permitir evaluar la buena respuesta del QA, el sistema de QA, del arreglo de detectores,
y también que haya una buena simetría del ácido. Acuérdense, acuérdense de la semana pasada, el lunes pasado, que les comenté del problema que tuvimos por el uso de un detector que tenía un alto grado de fuga. Eso, tenerlo en cuenta. Por ejemplo, este parámetro que estamos viendo acá, que digamos es distintas paradas que se hacen con la ayuda del MLC, ok, que nos daría este patrón que estamos viendo a la derecha, sería, digamos, el primer paso. ¿Por qué? Porque con este parámetro nosotros vamos a hacer una calibración del MLC del acelerador y verificar que efectivamente se esté parando donde se espera. ¿Ok? Por ejemplo, el siguiente campo nos permite hacer una verificación del lift offset. ¿Ok? El siguiente, el 4L, también nos permite verificar el lift offset, la transmisión del MLC y el groove del MLC. ¿Ok? Y así sucesivamente también, ya principalmente con estos campos, vamos a obtener, si tenemos buenos valores. ¿A qué me refiero con buenos valores? Se hace un análisis gamma de lo calculado y lo medido. Generalmente para esta etapa se es un poco más exigente, se pide 2%, 2 milímetros, según la recomendación del fabricante. Se espera que estos campos estén por debajo o por encima, mejor dicho, del 95%. Ok, de acuerdo, del índice gamma. Bien, entonces, solo para mencionar, este sería el caso del Trejabut. Este sería el caso de un LINAC que tiene, digamos, en este caso el LINAC 1, LINAC que tiene las láminas más cerradas de lo que debería estar, y en el otro caso, este LINAC 2, tenemos las láminas más abiertas de lo que deberían estar. Entonces, ¿qué es lo que se espera acá? En principio, deberíamos buscar un lift offset que minimice esta tanto subdosis. Oye, se van a meter los bomberos en mi casa. Vamos a esperar que pase. Ajá. Bien. Ajá, entonces la idea es hacer ese ajuste físico en el propio equipo antes de proceder con el ajuste de los parámetros del modelado. Ok, bueno, ya con este ajuste físico se procede a hacer el cálculo de los campos de prueba en el Mónaco, ok, cada uno de ellos, y luego se procede a hacer este ajuste, esta comparación. En el caso del lift tip leakage, vemos que, solo por mencionar uno de ellos, digamos, de los más relevantes, tenemos valores dentro del Mónaco que van a estar de 1 a 1.25. Ok, sería como el rango de valores que podemos colocar. ¿A qué se refiere este cambio? ¿Qué es lo que haría realmente dentro del tema del TPS? Lo que estaría simulando es, por ejemplo, 1 sería la lámina redondeada y 1.25 sería la lámina cuando simulamos dentro del TPS, que no es redondeada, sino que es con el extremo, digamos, rectangular. Ok, entonces nosotros lo que necesitamos es un valor intermedio que permita efectivamente lograr que al momento del cálculo de dosis haya una buena correspondencia con lo que se obtiene en la medición. Por ejemplo, variando este parámetro, podemos ver que obtenemos un índice gamma para 2 y 2 de 59%. Seguimos variando este parámetro, llegamos a un 83%, y así sucesivamente hasta que finalmente obtenemos valores que estarían cercanos
a la tolerancia. Bien. Respecto a qué valores están recomendados en la literatura para el post-modeling, en el caso del MLC Agility en Mónaco, tenemos esta publicación del 2018, donde hicieron este análisis que les estoy comentando, y también ellos plantean como un proceso de optimización para mejorar, para obtener los mejores valores de cada uno de los parámetros del post-modeling, del MLC. Entonces, esto se los dejo para que tengan la presentación. Entiendo que esto después es enviado a través del canal de Rayos contra Cáncer, el canal de YouTube. Entonces ahí va a estar disponible. Entonces aquí podemos ver los parámetros que se obtuvieron después de esa optimización, digamos, como para que los tengan de referencia. Otra publicación bien interesante que se hizo en enero de este año en la Medical Physics fue esta, que consistió en una serie de encuestas que se hicieron a los usuarios tanto de Eclipse, Pinnacle y RayStation sobre qué parámetros utilizaban para el modelamiento de sus haces. Entonces, para 6MB, 6X y el Millennium 120, en el caso del Eclipse, el AAA, el tamaño, digamos, de efectivo de la fuente, fíjense que, y esto lo destacan en la publicación, que digamos casi el 100% de los usuarios reportaron que utilizaban este parámetro. Es decir, 0 por 0 como tamaño de fuente. El AAA. En el caso del Acuros, los usuarios reportaron 1 milímetro por 1 milímetro como tamaño de la fuente. En el caso, este es un dato que a los usuarios de Varian les va a interesar. Fíjense, este es el Dosimetric Lift Lab para el Millennium 120. Entonces tenemos valores, digamos, tenemos la encuesta, los resultados de la encuesta, donde podemos ver que la mayoría de los usuarios, por ejemplo, obtuvo valores cercanos a 0.18 al Dosimetric Lift Lab. Entonces, digamos, de aquí uno puede saber si por lo menos estoy dentro de lo que está obteniendo la comunidad de física médica. Lo mismo para la transmisión, en este caso también del AAA y del Millennium 120. Hay otras encuestas que están dentro de este artículo, se las dejo como, les dejo aquí la referencia para que lo puedan buscar. Bien, última consulta a la audiencia. Vamos a ponerla. A ver. Ok. Entonces, en el post-modeling se realizan ajustes finos de, opción A, los output factors de campos pequeños. Opción B, centrado y suavizado de todos los perfiles. Opción C, ajuste de los parámetros que caracterizan al MLC en el TPS. Y opción D, ajuste fino de las dosis absolutas. Recuerden el sorteo de los $100,000. Viernes en la noche. $100,000 para la casa. Solo si todos responden lo mismo, ¿no? Ojo. Siguen respondiendo, siguen respondiendo. Ok, a ver. Siguen respondiendo. Veo a alguien aquí. Ok. Entonces voy a terminar la encuesta. A ver, aquí llegó una respuesta más.
La mayoría respondió de forma adecuada, es decir, la audiencia respondió de forma adecuada. Sería la opción C. Post-modeling está enfocado al ajuste de los parámetros que caracterizan al MLC en el TPS. El resto de las respuestas serían como parte del modelado convencional, ¿no? Pero aquí nos estamos enfocando al post-modeling, lo que acabamos de comentar. Déjenme compartir los resultados. Ahora se lo pueden ver. Ya. Bueno, perfecto. Ya estamos terminando. Bien. Seguimos. Ok. Como último paso, tendríamos la validación interna del modelado final. Esto lo conversamos el lunes pasado. Aquí si estamos hablando de IMRT, un documento que es clásico y que no puede faltar es la implementación del Task Group 119 de la APM. Es el documento aquel que les mostré, que tenía la próstata de prueba, el caso de cabeza y cuello de prueba, el C-shape de prueba, ¿ok? Y pruebas end-to-end. ¿Qué se refiere a esto? Tratar un maniquí de principio a fin como si fuera un paciente. ¿Sí? O la toma de imágenes, contorneo, la prescripción, la planificación, el control de calidad y el tratamiento. A esto se refiere una prueba end-to-end. Con esto nosotros podemos hablar de una validación local y de que vamos a estar tranquilos, digamos internamente, de que nuestro sistema está calculando bien. Y finalmente hablaríamos de una validación externa del modelado final. Esto también lo hablé la semana pasada, pero creo que también corresponde mencionarlo. Tendremos la opción del MD Anderson, del IROC, Equalestro o la opción de la compañía Articel, que nos envía maniquís con FreeGel y de alguna forma podemos hacer una evaluación, o ellos harían la evaluación ahora tridimensional, ¿no? Dosimétrico. Entonces, bueno, como resumen, la toma de datos para el modelamiento es un proceso largo y complejo. Hay que tomar en cuenta que es la principal fuente de errores sistemáticos. Hasta ahora no existe ninguna recomendación de un organismo internacional para no usar la data del fabricante. Sin embargo, tengamos en cuenta que los fabricantes dejan al usuario la responsabilidad por su uso y, digamos, por la validación de su uso. Independientemente de la data utilizada para el modelado, esta debe ser verificada exhaustivamente. ¿Okay? El ajuste fino para lo que es el modelado del MLC o el post-modeling que recientemente hablamos, para IMRT, es fundamental para que podamos mejorar la correspondencia entre las distribuciones, digamos, calculadas y las distribuciones de dosis medidas. Y por último, la validación externa de todo lo que el modelado es un paso vital. Entonces, les dejo esta imagen como para que no nos confiemos tanto en la tecnología, ¿ok? Y bueno, creo que ahora les corresponde a ustedes preguntar. Muchas gracias por su tiempo y por escucharme hoy viernes a las 9:10 de la noche casi ya. Escucho ahora ustedes. Hola, buenas noches. Bueno. Ajá. Hola, escuchamos. Gracias, Oxael Peña. Gracias por los comentarios. Saludos. Buenas noches. Hola, sí, escuchamos. Te escucho. Yo tengo una pregunta. En la aplicación que ustedes tienen, comenta que tenía los datos cargados de otro acelerador para Correcto. calcular las unidades monitor, ¿verdad? Sí, correcto. Mi pregunta es, si yo voy a hacer... Escucha, un momentico. Era la data, ahí lo especificamos,
que era para un trilogy. En ese caso era la data de un trilogy. Entonces, Ajá. eso. Es que, perdón. Era la data de un trilogy. En específico era la data de un trilogy. La contrastamos contra la data de referencia, en ese caso del fabricante. Y estuvo dentro de la incertidumbre. Y ahí, perdón, ¿cuánto era la incertidumbre esperada? Y a ver si tengo algo de eso acá. A volver a la paper que Es que mi pregunta es como usuario, ¿no? O sea, yo tengo, ajá, por ejemplo, el BIM Data o el Golden Data, por ejemplo, de Lecta, de la empresa, ¿sí? sí, Tengo los datos obtenidos por la empresa que vino a hacer obtener los toma de datos de quien se contrató. Ajá. Y datos. posterior, yo como usuario también hago mi toma de datos. Ok, ¿Sí? Entonces, yo de ahí, nosotros lo que hacemos es graficar las tres y yo de esas tres, yo evalúo el porcentaje de desviación de cada una, ¿sí? De las mías comparada contra ellas. Entonces, yo como usuario, yo dejaría la mía, pues, si yo veo que el porcentaje de desviación no es muy, muy parecido porque no van a ser iguales, claro. o sea, la del BIM Data contra la mía no va a ser la misma, porque aunque sea el mismo acelerador, o sea, tiene sus diferencias. Entonces, Bueno, te escucho, sí, te escucho. entonces, con quien yo haría mi referencia sería con el que tomó, con el que vino a hacer la prueba y con las mías, ¿no? Mira, yo utilizaría como referencia Ajá. la data del fabricante. Sería como el que yo consideraría a partir de ahí qué tan alejado estoy. ¿Cuál es la data que finalmente se introdujo en el sistema de planificación? ¿Es para nosotros? Ajá, La que vino la empresa. ok, Ujú. ok. Pero para Entonces, esto ya hicimos una prueba los tres. O sea, tenemos graficados en la misma, es las tres gráficas. ok, Ujú. ok, ok. Entonces quedamos en el acuerdo de que quedará esa. Pero mi pregunta es, por ejemplo, yo ya sé si sería un 2% entre el BIM Data con las datas tomadas de nosotros. Eso. Es que también, no recuerdo exactamente la referencia a la APM, seguramente alguien la tiene en mente. Ujú. Nos da una referencia, si alguien la tiene en mente que la ponga en el chat, nos habla de este criterio, es decir, donde hablamos de distancia en caso de alto gradiente, por ejemplo, Okay. 2 milímetros, y en el caso de alta dosis y bajo gradiente hablamos de porcentaje de dosis. Entonces, Okay. sería el criterio no solo en una diferencia porcentual en dosis, sino también hay que tener el criterio en distancia, porque si, por ejemplo, tú sabes bien que si uno mide un perfil 10x10 y ese mismo perfil lo agarramos y lo desplazamos con las herramientas que tienen los sistemas de medición, lo desplazamos 1 milímetro, podemos obtener diferencias de hasta 9-10%, solo por el simple hecho de desplazarlo 1 milímetro. El tema de la diferencia porcentual hay que saberlo manejar por ese hecho. Entonces, en esos cambios o ahí en esas regiones de alto gradiente donde están las penumbras, evaluarlo con distancia en lugar de porcentaje de dosis. Ya una recomendación que agregaría a lo que ustedes hicieron, que me parece que está súper bien. Agradezco el punto. He aprendido muchísimo. Gracias. Bueno, gracias por el comentario. ¿Más preguntas? ¿Comentarios? Ya Pues el viernes en la noche está afectado. sí. Pues gracias por venir, doctor Regio. Y todo el mundo dice en el chat que fue excelente. Y sí,
Gracias por aguantar las últimas horas del viernes. Sí, gracias a ustedes por Sí. soportarme un viernes en la tarde hablando de física. No, para nada. Entonces, hasta luego. Buenas noches. Gracias. Hasta luego. Muchas Hasta luego. gracias. Buenas Gracias, noches. buenas noches. Gracias, Benjamin. Saludos a todos. Y feliz fin de semana. No vamos a vernos hasta la Navidad y el Año Nuevo. Entonces, feliz Navidad y próspero Año Nuevo a todos. Igualmente, saludos. Thank you. Goodbye.